Queridos alumnos, hoy vamos a dar una aula importante de un método que acompaña a la electrocardiografía y tiene el mismo fundamento, muy semejante, la vectocardiografía. Este método actualmente tiene muy pocas unidades en el mundo que lo usan. A pesar de eso, hay una nueva vertiente que muestra la gran importancia, y vamos a ver por qué, del vectocardiograma. O sea, no somos los últimos de los mohicanos. El vectocardiograma brilla por su aspecto desde el punto de vista de su sensibilidad, especificidad y también porque nos permite una clareza en la visión de la actividad eléctrica del corazón, porque él muestra el órgano, la parte eléctrica del órgano, en forma tridimensional. Y tridimensional es el mundo donde estamos inmersos. El vecto es un método que registra los potenciales eléctricos originados en el órgano en tres planos del espacio. Hay tres planos: el plano frontal, el plano horizontal y el plano sagital, que puede ser derecho o izquierdo. La activación de las cámaras cardíacas genera tres bucles. El bucle P, que corresponde a la despolarización de ambas aurículas; el bucle QRS, que corresponde a la despolarización de los ventrículos; y el bucle T, que corresponde a la repolarización ventricular. Inicialmente, el vecto estuvo basado fundamentalmente a través de la técnica creada por un ingeniero americano, Ernest Frank, que ideó este método en mediados del siglo pasado. Y actualmente la mayoría de los centros se basan en ese método, pero empleando las derivaciones del electro. O sea, es una transformación que se usa actualmente. Vean ustedes que Frank creó 7 electrodos que se colocan en la superficie del cuerpo. Esos electrodos se denominan electrodo H, que está localizado en la región posterior del cuello, en la nuca; el electrodo F, que está localizado en la pierna izquierda; y después los electrodos que se alrededor del tórax, en el cuarto o quinto espacio intercostal, que se llama electrodos A, C, E y M, todo alrededor del tórax. El electrodo A en la línea axilar media izquierda, ahí está el electrodo A, en la línea axilar media izquierda, en el quinto espacio. El electrodo C, ese electrodo, en la línea medio clavicular, en el quinto espacio. El electrodo E en el centro del esternón, en el quinto espacio. El electrodo M en la apófisis espinosa de la columna, también en el quinto espacio. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios electrodos para captar la actividad eléctrica. Y este vectocardiograma tiene apenas 3 derivaciones. Eso generó 3 bucles, como acabamos de decir. Ese pequeño que estoy marcando aquí es el bucle P. Aquí están representados los 3 planos: el plano horizontal, el plano frontal y el sagital izquierdo en este caso. Aquí está el bucle de despolarización auricular,
luego viene la despolarización de los ventrículos y finalmente la repolarización de los ventrículos aquí en azul. La primera porción después de la P viene los 20 milisegundos, eso en negro aquí, es el primer vector que se dirige adelante. Luego entre los 20 y los 40 tenemos un ramo eferente y entre los 40 y 60 también otro ramo eferente y después la vuelta. Y así genera las tres bucles uno atrás del otro. Vean ustedes aquí representados los tres planos del vectocardiograma. El plano frontal en blanco, el plano horizontal y el plano sagital, que corta el cuerpo de frente para atrás. ¿Okay? Los tres planos se cruzan en un punto. Ese punto donde se cruzan los tres planos se llama punto E. Es el punto inicial del vector. Justamente es el punto donde inicia la activación de la aurícula derecha en el nódulo sinusal. Ese punto permanece estacionario antes del inicio del bucle P. En el plano nos tenemos entre 0 grado y más menos 180, va de izquierda a derecha la derivación X. Luego tenemos la derivación Z, que va de adelante, desde B2 a la parte posterior del cuerpo. Z, en el plano sagital, la letra Z va dirigida de atrás, de menos 90, adelante, más 90. Y finalmente, en rojo aquí, la derivación Y, que va de más 90 a menos 90. Entonces tenemos tres derivaciones llamadas ortogonales corregidas, ¿ok? Porque nos permiten grabar la actividad eléctrica en los tres planos. Si ustedes ven en el próximo slide, si ustedes ven, el bucle QRS a veces tiene un retardo inicial, otras veces un retardo medio final, otras veces un retardo final y otras veces un retardo uniforme total. Eso quiere decir alguna cosa. Vean ustedes que cada bucle está formado por esas cometas, llamadas también lágrimas. Vean ustedes aquí en el caso de la preexcitación ventricular, un problema eléctrico del corazón. Vean ustedes que el inicio del bucle, las ondas, las lágrimas están muy juntas al inicio. Eso es característico cuando hay atraso inicial de preexcitación ventricular. Esa parte lenta inicial que corresponde a esta onda que se llama onda delta del electrocardiograma. En el bloqueo del ramo izquierdo, el atraso es, vean ustedes, las lágrimas más juntas en la parte media y final del bucle. En la parte inicial del bucle las lágrimas están bien separaditas. Pero la parte medio final, entonces cuando nos tenemos un atraso medio final, es típico del bloqueo del ramo izquierdo. Y finalmente, cuando el atraso es apenas final, localizado en el cuadrante anterior derecho, un apéndice terminal en dedo de guante, ese es clásico del bloqueo del ramo derecho. Y finalmente, si el retraso es a lo largo de todo el bucle, eso se llama bloqueo intraventricular no específico de conducción. Eso ocurre cuando el aumento grave del potasio, el efecto de drogas como la quinidina, la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, personas que se quisieron suicidar y tomaron estas drogas, en el paciente que tiene un infarto y hay bloqueos en la conducción. Vean, por ejemplo, en el primer caso, aquí está muy claro el dibujo. Reparen, ese es el bucle QRS, que la parte inicial, las lágrimas están extremadamente juntas. O sea, es muy lenta la conducción, ¿ok?
y después en la parte medio final ya las lágrimas se hacen separadas. Esa parte inicial indica que este individuo tiene un atraso inicial característico del Wolff-Parkinson-White o preexcitación ventricular. Eso en el electro corresponde a que el QRS tenga una parte inicial lenta, que corresponde a delta, el PR sea corto y el QRS se haga ancho y la repolarización se altere también. Son las características del retraso inicial de la preexcitación ventricular, una arritmia muy importante de estudiar. Vean ustedes aquí el bloqueo del ramo derecho, el estímulo anda, hasta que al final las lágrimas están bien juntitas y dan entonces la última onda del vectocardiograma, o RS, y esa R' corresponde a la última porción en dedo de guante, típico del bloqueo del ramo derecho. Y aquí en el ramo izquierdo, vean ustedes que la porción inicial está bien, pero ya la medio y final lenta, típico del bloqueo del ramo izquierdo, que da una R en torre en las izquierdas y una S grande predominante en las derechas. Aquí está representado las cometas o lágrimas. Cada cometa en el aparato habitual que usamos hoy dura 2 milisegundos. Por lo tanto, nosotros, digamos, si tiene 60 cometas, todo el complejo QRS tendrá 120 milisegundos la duración del QRS, o sea, está ancho. Si las lágrimas están separadas, significa que la velocidad de conducción es mayor. Ahora, si las lágrimas o cometas están muy juntas una de las otras, significa que la velocidad de conducción es lenta. Entonces, la distancia entre las lágrimas indica el dromotropismo o velocidad de conducción. Y cada lágrima tiene en el aparato clásico 2 milisegundos y entonces clásicamente podemos decir, contando las lágrimas, cuánto tiene la duración del complejo QRS. La primera onda o bucle, el primer bucle, es el bucle de despolarización de las aurículas. Aquí están representados los bucles en el plano frontal, en el plano horizontal y en el sagital derecho. En el plano frontal todos comienzan en el punto E. Es el punto, ¿se acuerdan que la primera parte corresponde al nódulo sinusal? Primero se activa la aurícula derecha y luego se activa la aurícula izquierda que termina en el punto 0. ¿Ok? Entonces, la rotación en el plano frontal siempre es antihoraria. Aquí también es antihoraria. Eventualmente figura en 8. Y en el plano sagital derecho es horaria la rotación. La dirección de ese bucle, como ustedes pueden ver, va al cuadrante inferior izquierdo. O sea, abajo y a la izquierda se dirige. En cuanto en el plano horizontal, la dirección se va inicialmente para adelante y al final para atrás. Y aquí la misma cosa, la parte inicial adelante y la parte final atrás. La morfología, esta es oval, estos dos son ovales, la morfología oval, y aquí parece la punta de una lanza, tipo triangular. La localización en los tres planos, en este plano frontal, en el cuadrante inferior izquierdo. En el horizontal predomina en el cuadrante posterior izquierdo. Y aquí, tanto en los cuadrantes anterior cuanto posterior. El eje aquí generalmente apunta para D2, está en 65 grados más o menos. D2 es 60 grados. O sea, un poquito a la derecha. ¿Ok? Aquí puede ir de más 50 a menos 45 y aquí 1/3 adelante y 2/3 atrás. El voltaje no debe pasar de 0,2 milivoltios,
etc. Entonces ahí tenemos el bucle P, que es el bucle de la despolarización de las aurículas. Ahora, la repolarización de las aurículas, como ya habíamos explicado en otra aula, no se ve porque es concomitante a la despolarización ventricular. Entonces esa es la onda P de despolarización auricular en rojo y esta es la onda de repolarización auricular en azul, concomitante con el QRS. Por lo tanto, como este es un fenómeno mucho más poderoso, la eclipsia y no se ve la repolarización. Otra cosa importantísima es que el segmento ST, que va del punto J al inicio de la T, el segmento PR, que va del fin de la P al inicio del QRS, y el segmento TP, que va del fin de la T del ciclo anterior a la P, tienen que estar localizados en la misma altura. Si el ST va para arriba o para abajo, decimos que está desnivelado, supra o infradesnivelado, o elevación y depresión. Eso es muy importante cuando hablemos de infarto. Bueno, vamos a hablar de la despolarización ventricular. Como ustedes pueden ver aquí en el plano frontal podemos dividir en forma práctica la despolarización, en este caso es antihoraria. Reparen ustedes que podemos decir que tiene 4 vectores principales. En rojo el vector 1, los 10 milisegundos iniciales, correspondiente al tercio medio de la superficie septal izquierda, dirigida a la derecha y abajo la mayoría de las veces, que corresponde a este vector, septo izquierdo. Luego, ese vector que es el vector del septo bajo, que corresponde a esta parte baja del septo. Luego, el vector de pared libre, que se va del lado izquierdo, porque el vector vector de pared libre, corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Como el ventrículo izquierdo es mucho más poderoso, mucho más grueso, ese vector se dirige a la izquierda. Y finalmente el vector basal, o de las bases de los ventrículos, del septo y de las paredes libres, se dirige habitualmente para arriba y a la derecha. Aquí está representada la despolarización. ¿Ok? Faltó el basal aquí. Vean ustedes, podemos también representar con 3 o con 4 vectores. Los sudamericanos, o sea, nosotros, usamos apenas 3 vectores. El vector septal o del tabique, el vector de pared libre y el vector basal. Ya los americanos incluyen un cuarto vector que viene después del vector septal, que es el vector del septo bajo. Ambos están bien, pero lo importante es que se produce ese bucle de despolarización y cada uno de esos son las lágrimas o cometas. Cada una de esas cometas dura 2 milisegundos. El bucle de despolarización se localiza diferentemente de acuerdo si se trata de un paciente obeso y petizo bajito o un paciente longilíneo asténico, como sería aquí Sancho Panza y Don Quijote. Un paciente que es, digamos, jugador de básquet, tiene la despolarización generalmente es horaria y hay tendencia a ir para cerca de más 90. El que es barrigudo, panzón, la panza levanta el diafragma y la despolarización se procesa antihoraria y el eje está próximo de más 15 grados y aquí está próximo de más 80 grados. ¿Ok? Hay la diferencia del brevilíneo y el longilíneo. Y aquí nuevamente representado la despolarización con 4 vectores. El vector septal de la superficie septal izquierda, el vector del septo bajo, el vector de ambas paredes libres, que va para atrás, y el vector basal que va para arriba y a la derecha.
ese vector basal en la parte final del QRS. El QRS dura entre 90 y 110, 100 milímetros. Y aquí están los 4 vectores sin el bucle. O sea, el vector primero, el vector de septo bajo, el vector de pared libre y el vector basal. Entonces, en el plano frontal, tenemos el hemiplano superior e inferior y el hemiplano derecho e izquierdo. Si yo divido en 4, tengo cuadrantes, 4 cuadrantes, ¿ok? Veamos cómo está formado el bucle primero tiene el bucle P, después el bucle QRS. Esa primera porción aquí es la deflexión inicial de la superficie septal izquierda, los 20 milisegundos iniciales. Esto es la rama eferente, esta es la rama aferente y este es el bucle terminal. Entonces es lo que tenemos en una despolarización ventricular. Primero la despolarización auricular, luego la despolarización ventricular y finalmente la repolarización ventricular. La despolarización ventricular tiene varias porciones. La porción inicial o deflexión inicial o bucle Q. Después tiene el ramo eferente o centrífugo entre 20 y 40 milisegundos. El ramo aferente o centrípeto entre 40 y 60 milisegundos. Y finalmente aquí la deflexión terminal. Aquí está representada en el 85% de los casos, el vector inicial de los 10 milisegundos, 20 milisegundos, se dirige para adelante y a la derecha. Y en el 15% también para adelante, pero a la izquierda. ¿Ok? Eso es lo habitual, normal. Predomina adelante y a derecha. Aquí está representado la despolarización ventricular con los complejos QRS que justifica. Por ejemplo, el primer vector del septo izquierdo es pequeño y se dirige para adelante y a la derecha. Por lo tanto, da la R pequeña inicial aquí de B1. Y aquí da la Q inicial de B1. Luego, el vector de pared libre se dirige a la izquierda y da la R en B6 y la S de B1 y B2. Y finalmente, el vector basal, o 4, que da la S final aquí y aquí. Entonces vean ustedes que la R va creciendo de B1 hasta que en B3 aproximadamente se hace isodifásico, B3 o B4, o sea, aquí es predominantemente negativo y aquí ya pasa a ser predominantemente positivo. Es el padrón de progresión del QRS en las precordiales. Aquí están en el plano, está equivocado, en el plano horizontal. Aquí está el plano posterior y anterior y acá derecho, izquierdo. ¿Ok? Vean ustedes aquí nuevamente representada la despolarización ventricular, el primer vector para adelante, el segundo vector para la izquierda y el basal, ese vector basal se va a la derecha, se llama vector S final, que es el responsable de la S final de B5 y B6. Y aquí representados los 4 vectores que forman la despolarización ventricular. Y aquí nuevamente, el bucle inicial se llama deflexión inicial, después tiene la rama eferente o centrífuga, la rama aferente o centrípeta y la deflexión final. Aquí la primera deflexión es la despolarización auricular, que se continúa con este, y aquí la repolarización ventricular, la onda T. Aquí en el plano sagital derecho, nosotros tenemos el cuadrante antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Son 4 cuadrantes. Vean aquí, el primer vector se dirige para adelante y habitualmente en el cuadrante antero superior. Puede ser en el antero inferior, depende de la localización.
el segundo vector, el vector de par y libre, va para el ventrículo posterior que el ventrículo izquierdo. Por eso está en el cuadrante posterior, posterior, ¿ok? Inferior, posterior e inferior, ¿ok? Y esa es la rotación que nos tenemos en los bucles. Y aquí están representados los 4 vectores en los 3 planos del espacio, en forma didáctica, el plano horizontal, frontal, horizontal y sagital derecho. La vectocardiografía tiene 3 puntos principales. Esto tiene una importancia capital. 3 puntos. El punto E, el punto 0 y el punto J. El punto E, vean ustedes, es este que está aquí, que es el inicio de la actividad en el nódulo sinusal, en la aurícula derecha. Ahí se llama punto E, ahí comienza. Ahí se activa la aurícula derecha, que se pone en azul porque tiene dentro de ella sangre venosa. Aquí en otro color un poco más morado es la despolarización de ambas aurículas y finalmente se activa la aurícula izquierda que termina arriba y a la derecha del punto E. Está separado, hay una distancia, pero siempre en el plano frontal el fin de la P, que es el fin de la aurícula izquierda, está arriba y a la derecha del punto E. Ese fin de la P se llama punto cero. El punto cero es el comienzo del QRS y fin de la P. Y existen 2 puntos, el 0 y el J. El punto 0 corresponde al fin de la activación de la cámara vía auricular e inicio del bucle QRS. ¿Ok? Y el punto J, ya sabíamos eso, es el fin de la despolarización ventricular e inicio de la repolarización ventricular. O sea, 3 puntos. En condiciones normales, el punto 0 y el punto J están juntos. Si estos están separados, eso indica que hay elevación o depresión del segmento CT. Eso es fundamental. Veamos. Aquí está el final de la repolarización ventricular, que se llama el bucle T. Reparen que el bucle T tiene la parte inicial que casi no se ve las lágrimas porque es muy lenta la conducción. La conducción es lenta. O sea, la rama inicial de la T eferente es de inscripción lenta y la rama aferente o final se ven claramente las gotas o lágrimas porque la velocidad es mayor. Y los puntos 0 y J son coincidentes. La T tiene una morfología que es elíptica. El vector máximo tiene un cierto valor en los 3 planos. La rotación varía también en cada plano. En el plano frontal puede ser horaria o antihoraria. En el horizontal es antihoraria exclusivamente. Y en el sagital, derecho, horario y antihorario aquí. La velocidad de inscripción ya dijimos que la rama eferente es lenta y la aferente es más rápida. Y los puntos 0 y J coinciden en condición normal. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una T donde los puntos 0 y J coinciden. Pero aquí están separados el punto 0 y el punto J. Eso significa que hay, en este caso, una elevación del segmento CT en relación al PR precedente. Entonces, cuando nosotros tenemos una distancia separada entre el punto 0 y el punto J, eso significa elevación o depresión del segmento CT. ¿Ok? El ángulo que forma el bucle QRS-T siempre es menor que 90 grados. ¿Tá? En los planos principales. Y aquí finalmente vamos a ver cuáles son las ventajas del vector en relación al electro. ¿Por qué no puede morir el vector? Primero, porque es altamente importante explicar en forma mucho más didáctica. El electro es más difícil, el vector es más lúdico
a los fines académicos es mucho mejor explicar el vector que el electro. El registro, el tipo de registro son bucles vectoriales. Acuérdense que tiene el bucle P, que es res y t. Este apenas una deflexión escalar. La información que da es tridimensional. Ahí es una gran ventaja. En los tres planos donde el humano está inmerso. Este no es tridimensional. La cualidad principal da una mejor idea de la magnitud y la dirección de las fuerzas en cada momento. Este informa sobre tiempo y sobre voltaje. El tiempo en el horizontal y el voltaje en el vertical, o amplitud de voltaje. La utilidad. ¿Cuál es la utilidad del vector? Es enorme la utilidad para entender la dirección y la magnitud de las fuerzas. Da un diagnóstico más preciso en sobrecarga de cámaras, en los bloqueos fasciculares o divisionales, en la asociación de infarto con bloqueos divisionales. Y como ya comentáramos, es ideal para enseñar y en la investigación científica. El electro, ¿cuál es la ventaja de él? Es práctico, reproducible más fácilmente, barato, es el método de referencia para los trastornos de conducción en las aurículas y en los ventrículos, en la preexcitación, o sea, el Wolff-Parkinson-White, en la mayoría de las arritmias y en la fase aguda del infarto. Hay que hacerlo siempre en una electrosecuencial. Claro que aquí también el vector es importantísimo. Por ejemplo, si yo tengo un Wolff, lo diagnostico rápidamente al ver que las lágrimas están juntas al inicio del QRS. En cuanto a la especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de sobrecarga de cámara, bloqueos de fascículos, preexcitación y asociación con infartos o bloqueos de ramo, es mejor el vector, que tiene menor sensibilidad y especificidad el electro. Para las arritmias, uno diría sería mucho mejor el electro. No, porque este es mejor en los trastornos de conducción, como los bloqueos de rama, los bloqueos divisionales y la preexcitación. Y aquí, en todas las otras, es mejor el electro. En la fibrilación, en el aleteo, en las extrasístoles, en los escapes, en las taquicardias de cualquier origen, etc. La onda U no se analiza bien con el vector y sí con el electro. Los segmentos no es adecuado para medir intervalos y segmentos y sí, ideal el electro. El infarto dorsal, este infarto ya sabemos que no existe más, el lateral. Entonces está mal escrito aquí, el infarto lateral es más preciso para el diagnóstico y es menos preciso el electro. O sea, infarto dorsal no existe, el dorsal es lateral. El infarto inferior asociado a bloqueo divisional es mucho mejor el vector que el electro. La sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del infarto es mayor la sensibilidad e igual la especificidad. Y aquí es menor la sensibilidad e igual la especificidad. La precisión diagnóstica general es 15% superior al electrocardiograma. Muchísimas gracias.